La Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación les da la más cordial bienvenida al taller de redacción de resúmenes en extenso para publicación en Congreso, que se divide en tres sesiones. Sesión 1, experiencias y reflexiones. Sesión 2, investigación con enfoque cualitativo. Y sesión 3, investigación con enfoque cuantitativo y mixto. Estos talleres se presentarán en Zoom los días 2, 3 y 4 de septiembre, respectivamente, todos en un horario de 18 horas, hora de la Ciudad de México. Pero bueno, después ustedes podrán ver estos talleres en la plataforma Moodle, bajo demanda. Esta primera sesión del 2 de septiembre se llama Experiencias y Reflexiones. La impartirán los doctores Estela Carranza Valencia y el doctor Humberto Díaz Baleón. Bueno, antes de leer una breve semblanza de cada uno de los doctores, les quiero comentar que vamos a poner una liga en el chat en un ratito y esta liga es para que ustedes puedan registrar su asistencia. Les vamos a pedir amablemente que cuando vean esta liga registren su asistencia. Bueno, ahora sí, antes de dar la palabra a los doctores, voy a leer una breve semblanza de cada uno de ellos. La doctora Estela Carranza Valencia es doctora en educación con maestría en ingeniería civil, además de ser ingeniero químico industrial. Es socia activa de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, AC. Ha sido docente e investigadora en la UPIXA y en el CECIT número 7, Cuauhtémoc, del IPN. Asimismo, se ha desempeñado en las empresas Secobam y SAM. Ha publicado artículos en diversas revistas y ha participado en diversos eventos académicos. Por su parte, el doctor Humberto Díaz Baleón estudió la carrera de técnico en instalaciones y mantenimiento en el CECIT número 7, Cuauhtémoc del IPN, así como la maestría en administración en la UPIXA del IPN y el doctorado en educación en la Universidad Cooks. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, AC. Es profesor titular C de la asignatura de computación en el CECIT 7, responsable de servicio social, formación de alumnos investigadores y titulación por tesis de los estudiantes. Fue director del CECIT número 7, Cuauhtémoc, mucho que ver con el CECIT 7, por lo que veo. Ha impartido conferencias y ponencias en congresos institucionales, nacionales e internacionales. Ha diseñado material didáctico digital, polilibro, de las unidades de aprendizaje, computación, matemáticas, química, física y especialidades de la unidad académica. Obtuvo la presea Lázaro Cárdenas en el nivel medio superior del IPN y es becario permanente de EDD y CIBE del IPN. Bueno, está con nosotros ya el doctor Humberto Díaz Baleón, y le doy la palabra. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora Erika. Pues es un placer estar con ustedes, agradecer a la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y la Investigación por darnos la oportunidad de impartir este pequeño curso taller de cómo hacer un extenso para una experiencia y reflexiones. El doctor Ángel nos comentó que quería algo más práctico y pues lo organizamos en base a la filosofía del Congreso, que es el uso de las TIC y la inteligencia artificial en la educación y en la investigación. Entonces trabajamos de la mano con el doctor Ángel y los comités que integran este Congreso. Y les vamos a platicar, vamos a charlar, relajarnos sobre cómo hacer un extenso. Para ello, me voy a permitir compartir la pantalla y empezar de una vez. Entonces, doctora Erika, doctor Farnum, voy a compartir pantalla y vamos a estar trabajando. Puede ver usted a Alina Duarte, a Perla Velázquez y a un servidor en Versus. Así que no se lo pierda, análisis de lo que va a... Compañera Cintia, es la compañera de Durango. ¿De qué institución nos acompaña? ¿Es institución educativa o empresa privada? De institución educativa, yo estoy en la Universidad Tecnológica de Durango y en la Universidad Pedagógica de Durango. Y mi compañero Manuel Rocha, que aquí está también, él está también en la Tecnológica de Durango y en el IPN. Ah, también es compañero del IPN es IPN. Azcatenco. Sí. Si hay una escuela de Durango, creo que es un centro de investigación, si no mal recuerdo.
El CD, hay una, pero él está en la unidad Zacatenco. Esime Zacatenco. Ah, ajá, es acá de la Ciudad de México, la famosa CIME. Perfecto. Pues bien, eh, maestra Cintia, ya podemos ver la presentación en pantalla Sí, ya se ve. y entonces vamos a estar así trabajando dinámicamente para no perder los enlaces, ¿no? Las plataformas de repente nos traicionan, pero vamos a continuar. Muy bien, entonces estamos en el 17º Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación. Y el tema de hoy precisamente es cómo elaborar un extenso sobre una experiencia y reflexión con la inteligencia artificial en la investigación y en la educación. Este trabajo lo desarrollamos la doctora Estela y su servidor. Desafortunadamente ahorita no nos puede acompañar, tuvo un viaje y va regresando, entonces por el clima yo creo que hay retrasos. Pero vamos a continuar y ya ella lo verá grabado. La agenda del día. ¿Cómo organizamos este pequeño taller? Primero vamos a mencionar lo que es la estructura del extenso. Va a haber diferentes talleres, tenemos tres, el doctor Ángel así nos instruyó, y el de hoy es para experiencias y reflexiones, y los otros días son para otro tipo de extensos. Entonces, cada uno tiene su estructura. Esa es la primera parte de nuestra agenda de hoy. Como segunda parte tenemos eh, elaborar una actividad sobre un extenso, pero en forma manual. ¿Cómo vamos a ir escribiéndola? De forma antigua, como le llaman los estudiantes de hoy en día. Como tercer momento, vamos a ver cuál es el diseño y el formato que nos solicita en caso especial el Congreso AMSI. Cada congreso pide su formato y su diseño para la posibilidad de enviar el extenso a la revista de cada congreso o bien incluso algunos hasta son capítulos del libro. Si el tema lo juzga el comité apto para un papel de este tamaño, pues ya, el extenso debe tener cierto formato y diseño. Como cuarto paso, vamos a elaborar un extenso, una parte nada más por el tiempo, no queremos abrumarlos, pero utilizando la inteligencia artificial. Y como quinto momento vamos a debatir. Lo hicimos en forma manual, lo hicimos utilizando la IA, sus pros y sus contras. Y como último momento vamos a hacer el cierre de este pequeño taller. Entonces, es lo que vamos a hacer en este pequeño curso práctico. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es la estructura de un extenso para una experiencia o una reflexión? Debe de llevar un resumen y su traducción en inglés abstract. Ya lo hicieron, por eso ya algunos compañeros ya les fue aceptada su ponencia como resumen corto. Ahora tenemos que hacer el resumen en extenso, o llamémosle nada más extenso. Además de ese resumen y abstract deben de llevar unas palabras clave y su traducción, sus keywords. Otro elemento muy importante de este extenso es la introducción. Y en este ámbito hacemos referencia a los teóricos, mencionamos la relevancia de la experiencia y obviamente sus objetivos. Una etapa muy importante en todo trabajo, llámese experiencia o proyecto de investigación, es la estrategia metodológica que llevamos a cabo para su desarrollo. Y algunos mencionan mucho en qué contexto lo hicimos. Por ejemplo, la doctora Cintia trabaja con un nivel de estudios, nosotros trabajamos con el nivel medio superior, como dijo la doctora Erika, dice, todo Boca 7, todo CECIT 7. Ese es nuestro contexto. Y obviamente las etapas en que llevamos a cabo esta experiencia, una experiencia práctica que vamos a comentar en unos momentos más. Muy importante dentro de nuestra estructura son los resultados. ¿Qué hallazgos tuvimos? ¿Qué evidencias del trabajo se produjeron en el mismo?
y obviamente discutir estos resultados con los referentes teóricos que mencionamos anteriormente en nuestro extenso. Pero a mí me gustan más los retos y los desafíos. Ya hicimos esta experiencia, pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa en la inteligencia artificial? ¿Qué continúa en el manejo de las TIC? Y obviamente aplicado a la educación. Entonces, hay retos y desafíos. Una parte súper importante son las conclusiones. Ver mis objetivos, ver mi título, ver mi relevancia y hacer lo más importante. ¿Qué logramos con esta experiencia? Y por último, pues las referencias, a dónde nos estuvimos basando. Entonces, esta es la estructura del extenso que vamos a trabajar ahorita en unos momentos más. Cada congreso fija sus políticas de trabajo, pero son muy similares. Hemos trabajado en varios congresos y son muy similares y tratamos de unificar el contenido para que se adapte a cualquier congreso. Pero en específico, estos son los parámetros que nos fija el ANSI. Continuemos. Bueno, ya llegamos al momento 2, a la etapa en donde vamos a elaborar una experiencia de algo vivido, de algo real, que llevamos aquí en el sesión número 7, Cuauhtémoc del Politécnico, y que obviamente es aplicado a la inteligencia artificial, las TIC, y aterrizado en nuestras aulas de cómputo. A esta experiencia le denominamos estrategias para desarrollar los estilos de aprendizaje en base a la información obtenida del PoliChat y el ChatGPT. Como primera parte es el resumen y obviamente su traducción en inglés en la abstract. Esto ya lo teníamos hecho. Cada quien en su ponencia ya envió su resumen corto, ya lo autorizó el comité y entonces esta parte ya la tenemos. Cada quien tiene su resumen corto de su experiencia o de su proyecto de investigación, si alguien trabaja esa área. Entonces, aquí ya no nos metemos porque ya lo hicimos con anterioridad. Pero no habíamos hecho una introducción en nuestro resumen corto. Y sí, en el extenso lleva una introducción, una pequeña entradita de nuestra experiencia. Pero también lleva los referentes teóricos, la relevancia y los objetivos. Pero ya vamos a aplicarlo, ya vamos a hacerlo algo real. Las estrategias para desarrollar los estilos de aprendizaje en base a la información que obtuvieron los estudiantes de PoliChat y ChatGPT. Vamos a verlo ya en forma práctica. Un caso. Esta es una pequeña entradita al proyecto, a la experiencia, a la reflexión. Y consistió en que tenemos un asunto muy importante en nuestras aulas, en nuestros salones de clase. Ya tenemos el material conjuntado en una plataforma digital, le llamamos Polilibro nosotros, como Politécnicos. Muchos trabajan con Moodle u otras con Classroom y ya está conjuntado todo el material, ya en una buena plataforma, con una buena estructura y contenidos del 100. Pero tenemos una problemática cuando ya lo ponemos en clase. El estudiante tiene todo. Tiene el material, tiene la tecnología, tiene los celulares, tiene las computadoras, pero nada más copian y pegan. Y eso es algo que vivimos a diario, los que utilizamos la tecnología en clase. Y para ello surgió que debemos desarrollar estas estrategias para que en los estudiantes desarrollemos los estilos de aprendizaje y con ello les permita que puedan leer, ver o realizar las actividades de aprendizaje del material y con ello puedan analizar y sintetizar la información obtenida en el polilibro, que le llamamos PoliChat, o la información que obtenemos de ChatGPT. Como pueden ver en esta imagen que tenemos, este software que se creó, el polilibro, pero aparte ya se le insertó un buscador personalizado inteligente. Trabajamos colaborativamente con ingenieros de la ESCOM, de la ESIME y de UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional. Y creamos este software, o sea, la, la aplicación para buscar información.
que el estudiante no pierda tanto tiempo en estar navegando en el material, sea directo. Entonces, esa es la entradita a nuestra experiencia. Referentes teóricos. ¿En qué nos basamos? Hay que hacer investigación. Hay que ver qué autores han estado trabajando en estos temas que nosotros pues desarrollamos en forma práctica. Y tenemos tres referencias teóricas muy importantes. Obviamente hay más, pero para la ponencia solamente elegimos tres. Por ejemplo, la primera, Calderón nos afirma que la IA está cambiando e innovando la educación e incluso modifican el rol del docente frente al grupo. Y sobre estas buscamos a los motores de búsqueda generativos como ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity y otros. Cada estudiante es libre de utilizar el buscador que más le agrade. Otro referente teórico, como lo señala CAT-3 2024, es la ingeniería de prompts. Es decir, ¿cómo voy a obtener información de las herramientas conversacionales de los buscadores generativos que hay ya en el mercado? Y antes lo conocíamos como una orden, una instrucción, un comando. ¿Qué es lo que yo requería? Tecleaba y la máquina me lo daba. Pero era directo. Ahora ya es una conversación. Y como tercer referente teórico, una parte muy importante, nos lo dice Nivela, es qué estrategias podemos desarrollar en los estudiantes para que podamos hacer que lean, vean y realicen las actividades que están en el material o que están en la red. Entonces, estas tres referencias las vamos a discutir posteriormente de ir analizando la experiencia. La relevancia de esta experiencia en la práctica, llevada a cabo en los laboratorios de cómputo de nuestro Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Como pueden ver en esta imagen, dice por ahí Proyecta Aula 2025, preparamos a los estudiantes con tecnología, pero desarrollamos también habilidades para que puedan expresar o exponer lo que obtuvieron en su experiencia, lo que obtuvieron en su trabajo, lo que obtuvieron en su investigación. En este caso es, utilizando la inteligencia artificial, desarrollamos los estilos de aprendizaje de los estudiantes para que realmente analicen y sinteticen la información. Esta imagen que ven en pantalla la imprimieron los jóvenes junto con su servidor en una manta que medía 3,75 por 2,25 metros y en un evento que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional llamado Proyecto Aula, lo exponen. Entonces, es importante, es muy relevante que los muchachos se desarrollen, no nada más en la tecnología, sino que demuestren habilidades blandas que les van a ayudar mucho, mucho en su desarrollo. Entonces, en esta imagen, un cartel que lo diseñó el ingeniero Nolasco. Tenemos la IA por un lado, el PolyChat por el otro, ChatGPT por otro lado. Tenemos un celular con el material, tenemos una laptop con el material, nuestro salón de clases al centro, que es nuestro objetivo principal, nuestros estilos de aprendizaje por ahí en un ojo, en un oído, una mano y obviamente una pluma. Y por ahí le metió algo de la ética en la inteligencia artificial. Es muy importante, pero no es el tema que ahorita vamos a discutir, pero es importante tomarlo en cuenta. Esa es la relevancia de nuestro trabajo, de nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en esta experiencia? ¿O fue realmente porque ya se aplicó, ya se desarrolló? Como objetivo principal, como objetivo general, es aplicar las estrategias a los estudiantes para desarrollar su estilo de aprendizaje y vimos que era visual, auditivo, kinestésico y ellos nos dijeron escrito. No existe teoría de ello, pero en la práctica el estudiante dice, yo todavía aprendo escribiendo. Ah, perfecto, te lo validamos porque es la realidad. Entonces, buscaron información del PolyChat
y del ChatGPT para la materia de computación básica 2, que vemos Excel y diseño de páginas web. Pero un objetivo específico también fue motivar e incentivar a los estudiantes a usar las TIC en los celulares. Obviamente también usar plataformas digitales. Hacerlos que ocupen toda su habilidad, pero también en la cuestión académica, no nada más en los chats. Ahora vamos a entrar a la parte muy importante de la metodología. ¿Cómo lo llevamos a cabo en la práctica? Vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero si alguien al terminar tiene una duda, porque cada etapa obviamente se descompone en varios factores que llevamos en la práctica. Aquí pues tenemos nada más lo más importante. Pero si alguien desea duplicar o replicar esta forma de dar clases, pues con todo gusto los podemos asesorar. Y comenzamos. Vamos a empezar con el contexto. ¿En dónde fue llevado a cabo esta experiencia? En nuestra escuela, como muestra la imagen. El instituto es noble, es bonito. Yo estoy muy a gusto en el Politécnico, comparado contra varias instituciones de diferentes países. Cuando viajamos, ahora vamos a ir a Panamá y regreso a la Ciudad de México y me siento muy a gusto de estar en esta escuela. La verdad es un ambiente muy, muy grato. Los estudiantes tienen mucha capacidad, mucha habilidad. Y es del nivel medio superior. Los aplicamos a los estudiantes del segundo semestre a una población como de 1,500, pero nuestra muestra nada más fue de 300. Obviamente les aplicamos el PolyChat por un lado y también ocupamos mucho ChatGPT y otros buscadores, no nada más ChatGPT. Cada estudiante era libre de aplicar su buscador de su preferencia. Entonces ahí desarrollamos esta actividad. Ahora sí vamos a entrar a la parte metodológica, a la parte de describir las etapas en forma breve, repito, pero son muy importantes. Como primera etapa, tenemos que se hizo el diseño y creación del buscador personalizado inteligente y que los ingenieros y los estudiantes le llamaron PolyChat. Ya teníamos el polilibro, nos llevó como un año hacerlo, un año en validarlo y lo ocupamos como ya varios años. Pero la inteligencia artificial nos llegó y entonces estaba el ChatGPT, observamos cómo trabajaba y dijimos, vamos a aplicárselo, pero nada más al polilibro de computación básica, directo, que el estudiante no pierda tiempo en buscar mucha información en la red. Entonces se creó este diseño. Los ingenieros del SCOM, del CIME y UPIXA me apoyaron e hicieron la programación y lo pulimos. Como segunda etapa y muy importante es donde vamos a ser breves, pero si alguien tiene duda, con todo gusto ampliamos en la sección de preguntas y respuestas. Y consiste en instalar este PolyChat en una laptop, pero también en un celular. El estudiante está acostumbrado a descargar aplicaciones pequeñas, pero descargar aplicaciones fuertes que ya marcan toda una unidad de aprendizaje que van a ocupar 5 o 6 meses, pues ya no es tan sencillo. Entonces, aquí nos apoyamos de plataformas robustas como es Teams, el instituto nos la permite. Creamos un grupo de clase, montamos en la sección de archivos todo este proyecto que se desarrolló, lo montamos ahí, hacemos el grupo de clase, el estudiante se conecta y lo descarga a su computadora de casa. Ya que lo tiene descargado en la computadora de casa, lo prueba. Y si funciona bien su descarga, ahora su misión es pasarlo al celular, como se muestra en la imagen. Ya que lo pasa al celular, utilizamos un software que se llama Simple HTTP Server para ver el polilibro
sin la necesidad de tener datos o internet. Algunos no nos creen, pero el negocio de la red es que ocupes datos. Pero una problemática o un asunto muy importante en nuestras escuelas y en las casas de los estudiantes es que algunos no tienen unos buenos datos. De repente no tienen el recurso económico y no estudiarían. Entonces, esta experiencia basada en un proyecto de investigación, pues nos obligó a que buscáramos un software desde hace varios años, el cual nos permitiera ver la aplicación como si tuviéramos datos o internet y que funcione igual. Entonces, esta es la segunda etapa. Repito, si después tienen dudas, con todo gusto las respondemos. La tercera etapa, y es la que me gusta, es impartir la clase de computación. Me libero, me relajo dando mis clases en la escuela. La verdad es que es muy grato. Tenemos toda una infraestructura. Damos clases en un laboratorio de cómputo con 50 equipos conectados a Internet con su cable. No es inalámbrico, sino con su cable. Tenemos un amplificador de voz realizado en un proyecto de investigación. Yo llevo mi laptop y la escuela tiene un proyector tiro corto inteligente también. Pero la parte más importante, compañeros docentes, compañeras maestras, es no podemos solos aplicar la tecnología. Necesitamos un staff, un grupo académico. Nosotros tenemos un maestro adjunto para impartir la materia, pero aparte tenemos a becarios BEIFI, tenemos además alumnos de servicio social de nivel medio y nivel superior. Es un equipo de trabajo colaborativo. Como ven en la imagen, ese es nuestro laboratorio de cómputo y los jóvenes que están al lado son los que nos apoyan. Es el staff y obviamente dos docentes. No soy nada más como titular, no. Hay un equipo de trabajo fuerte. Entonces, la verdad es que sí nos gusta trabajar en los laboratorios de cómputo. Es agradable, pero tenemos que formar nuestro staff académico, porque si no el estrés sí nos llega. Atender a 50 estudiantes y cada uno con su celular en clase. Oh, sí, al principio era estresante, pero ya después agarramos la experiencia y obviamente formar un equipo de trabajo. Como cuarta etapa de esta experiencia fue aplicar las estrategias para desarrollar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se siente feo que hagamos un buen material, hagamos un buscador personalizado, invirtamos mucho tiempo, mucho dinero y que ellos no lo ocupen. Entonces, sí, pega en el sentimiento. Y por eso hicimos esta experiencia. Y nos centramos solamente en tres estrategias. Por la experiencia que obtuvimos, y las nombramos así. La atención personalizada, es decir, reconocer al estudiante por su nombre dentro y fuera del salón de clase. Dirigirnos a ellos no como computadora 4, computadora 7, no, sino por nombre. Nos lleva un mes o 2 meses, dependiendo de la habilidad de cada persona como docente. Son 50 estudiantes, pero tenemos dos grupos titulares y dos adjuntos, o sea, se convierten en 200 estudiantes. Como otra estrategia muy importante es, les pedimos que contesten un cuestionario que se les hace referente a un tema que los dejamos investigar, ya sea en el PolyChat o en el ChatGPT. Y se los aplicamos a la entrada. El staff a uno por uno se los vamos aplicando, preguntando en forma oral, porque si se los pedimos en el celular, lo van a copiar y pegar. Entonces debe de ser en forma oral y personal. Y para eso está el staff. Nos lleva como media hora a veces, dependiendo del cuestionario, pero vale la pena. Y la última estrategia que ocupamos en esta experiencia fue realizar un proyecto individual, es decir, un sitio web demostrando las capacidades y habilidades que había obtenido el estudiante durante el semestre. Entonces consistió más o menos como en 5 o 6 meses el proyecto, 5 o 6 meses la experiencia que hicimos. ¿Qué resultados obtuvimos?
Fueron varios, pero vamos a mencionar los más importantes en base a los referentes teóricos, en base a los objetivos planteados. Que haya coherencia en el extenso, que un punto nos lleve a otro. Y como primer resultado, utilizando el ChatGPT y otras herramientas, observamos que el 74% de nuestros estudiantes sí utilizan la inteligencia artificial para fines académicos, pero después de aplicarle estas estrategias, estos trabajos, subió a un 90%. Entonces, es agradable ver que ya los estudiantes sí leen, sí analizan y sintetizan la información. Obviamente estos resultados los obtuvimos por cuestionarios hechos en formularios y aplicados a través de medios digitales. Eso fue nuestro instrumento de investigación o de trabajo. Como segundo resultado muy importante, relacionado a lo que comentamos hace ratito, atención personalizada, es decir, les agrada al 100% de nuestros estudiantes que se dirija uno hacia ellos por su nombre, dentro y fuera del salón de clase. Les comento, no creen a veces que nos aprendemos los nombres y en el patio cuando los encuentro me apuestan para saber si les digo por su nombre o no. A veces aceptamos la apuesta, pero es bonito ya en la práctica. Conforme a la otra estrategia de aprendizaje, eh, de aplicarles el cuestionario, pues algunos no estaban muy ad hoc con ello, pero el 89% de los discentes les gustó que hiciéramos el cuestionario porque así no es como una obligación, pero sí mm, ellos sienten cierto compromiso porque si no, no se les permite la entrada a clase. Una vez le pregunté a un estudiante por qué no hacía su tarea y dice, es que usted no me dijo y no me presionó. Y esa es la práctica, ¿no? Que nos llevamos ya aquí y por eso hicimos esa estrategia. Y eh, la tercera estrategia de aplicar un trabajo individual, un proyecto que tenía que realizar el estudiante para demostrar sus habilidades adquiridas durante todo el semestre, obtuvimos con nuestros cuestionarios Laker que el 88% sí les agradó, aunque era mucho trabajo para ellos, pero obtuvimos un buen porcentaje, que el 88% sí les agradó. ¿Va? Entrando a las estrategias y a los estilos de aprendizaje, nos dimos cuenta que el 45% de los estudiantes realizar la actividad de aprendizaje en forma práctica dentro del laboratorio. Él la estudió, él la analizó, él la sintetizó, pero al momento que la lleva a cabo en el laboratorio de cómputo y se la evaluamos en el celular, pues el 45% aprendió de esta manera. Obviamente la parte visual ocupó el 21%, la parte auditiva el 19% y los que escribían a veces eh, pues un 15%. Algo que nos dimos cuenta como hallazgo, pero no fue a través de un cuestionario, sino fue a través de una observación directa. Como instrumento utilizamos nuestra vista. Los maestros, los estudiantes del staff nos dijeron que los alumnos habían agarrado una habilidad al 100% en su celular, no nada más para manejar las redes, sino para manejar, por ejemplo, Excel. Y obviamente para manejar el navegador en su celular o en la computadora. Pero a mí me gustaba mucho cómo los calificábamos en el celular, cómo tenían de repente 9 ventanas del navegador abiertas al mismo tiempo para evaluarlos y que ellos trabajaban. Entonces sí, observamos directamente en clase que la habilidad del estudiante sí se desarrolla más en los celulares. Como quinto hallazgo y muy importante, ojalá que al final nos hagan preguntas, es la siguiente. ¿Quién va a instalar una aplicación
desconocida en el celular. Al principio los estudiantes estaban muy renuentes en instalarla, decían que no. Pero después nos fuimos metiendo en la laptop y ellos la fueron viendo y fueron teniendo confianza. Lo montamos en Teams, lo bajaron y lo empezaron a instalar. Y lo utilizaban sin necesidad de internet, sin necesidad de datos. Entonces ya entraban rápido y eso era padre. Y logramos que el 97% tuviera la confianza de instalar esta aplicación en su celular. Pero desgraciadamente nada más trabajamos con el sistema operativo Android. Con el iOS de Mac no podemos. No se deja instalar tan fácil en un iPhone. Pero eran pocos, de 50 estudiantes, 5 traen iPhone. Entonces sí, conviene trabajar para Android. Muy bien. Entonces, esa fue nuestra parte metodológica, cómo lo hicimos por etapas ya en la práctica. Esta experiencia, este extenso, fue escrito por su servidor y la doctora Estela en base a lo que vivimos 6 meses y obviamente tiempo atrás. Y bueno, nuestro extenso debe de llevar discusión de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Los teóricos que puse al principio y la práctica que ya tuvimos con la experiencia, constatarla y a veces vamos a estar de acuerdo y a veces no. Y por ejemplo, vamos a tomar como referencia los tres teóricos que pusimos al principio y obviamente la experiencia lo que nos arrojó. Y acá en la postura de Quintero 2021, el manejo del celular para cuestiones académicas debe ser fortalecido. Al principio, el 45% usaba el Polychat y el GPT en su celular y al final pues ya fue el 90% de manera automática. En base a los buscadores generativos, ChatGPT, Gemini y otros más, tenemos que el 74% los ocupan para hacer sus tareas. Y obviamente los estilos de aprendizaje pues deben de ser muy estudiados. Eso nos lo dice Camacho. Nivela nos dice que hay que aplicar estrategias de aprendizaje para desarrollar los estilos. Pero había chat y solamente tres. A lo mejor en otras materias pueden ocupar otras. Nosotros ocupamos la atención personalizada, cuestionario oral y un trabajo individual, un proyecto al final. Y entonces estamos de acuerdo con varios autores. Pero, por ejemplo, otros autores nos dicen que si no se fijan bien en los lineamientos y la cultura de uso durante la clase, y además nos genera mucho estrés y podemos explotar. Pero por eso hay que aprender a formar un equipo de trabajo para que nos apoye en el manejo de los celulares y el equipo de cómputo. Entonces, sí, algunos autores dicen que el celular es un distractor. Claro que sí lo es, si no se tiene control de él durante la clase. ¿Qué son los retos y desafíos en base a esta experiencia que tuvimos? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Este fue una base, un trabajo y ¿qué hay más adelante? Y algo que hemos aprendido en la práctica es, mm, ChatGPT es gratis, pero si lo queremos aplicar ya a nuestros proyectos, pues tenemos que pagar. Y ya pagando tenemos ciertos derechos. Y lo que vamos a hacer, a aplicarle ChatGPT, ahora el polilibro. No usar el buscador personalizado. El siguiente año vamos a comprar ChatGPT y aplicarlo al polilibro. Y obviamente, ojalá que podamos sacar beneficios de sus módulos LLM, su aprendizaje automatizado, su aprendizaje
personalizado y obviamente toda la ingeniería de prompts que utilizamos en ChatGPT para ahora directo al material. Para que tener mucho cuidado porque el perfil del estudiante debe de ser un punto muy importante porque no podemos publicar información de los estudiantes en la red. Nos meteríamos en una situación muy delicada y hay que cuidar esos aspectos legales. No es tan sencillo, pero es un reto, es un desafío que nos planteamos para el siguiente año. Y algo que recomendamos es que trabajemos colaborativamente. En la imagen está el ingeniero Denzel, el ingeniero Nolasco de la SCOM y de la UPIXA, que nos ayudaron en el desarrollo de este software. Entonces, el docente tiene toda la experiencia, toda la información, todo el contenido, pero lo tiene en partecitas que en PowerPoint, en Word, en PDF. Si hacemos trabajo colaborativo con ingenieros, podemos meter todo este material que tienen los docentes en una sola plataforma. Puede ser en un material didáctico digital responsivo para PC, laptop o celular, o bien meterlo en una plataforma como Moodle. Yo considero que Moodle es muy buena. Le falta ahí la parte de video, ¿no? Pero funciona muy bien. Ujú. Pero no hay como utilizar su propio material con su propia plataforma, no depender de otros, de que si tengo un usuario o una contraseña, no, directo, yo desarrollo el software, se lo paso a los estudiantes y que lo utilicen en forma directa. Entonces son los retos y desafíos. Concluyendo, eh, es muy importante las conclusiones. A veces leemos de introducción, nos saltamos los resultados, nos saltamos la estrategia metodológica y nos vamos a las conclusiones, si nos llama la atención. Entonces, en la conclusión debemos de poner lo más importante del proyecto, analizando obviamente sus referentes teóricos, sus objetivos y los resultados que obtuvimos. Y me voy a permitir pedirle, si está por aquí alguien, eh, que nos ayude a leer. Cintia, por favor. ¿Me puedes ayudar porque mi voz ya se está cansando a leer las conclusiones? Si alcanzas a ver bien, Cintia, Sí, por sí. favor, ¿nos puedes ayudar? Dice, al término de la experiencia, después de aplicar las estrategias para desarrollar el EA de los estudiantes, se menciona que la atención personalizada, llamar e identificar a los estudiantes por su nombre dentro y fuera del salón, aplicar un cuestionario oral de forma personal al entrar al laboratorio con base a la información obtenida del Polychat y ChatGTP. Realizar un trabajo individual de su interés para demostrar su aprendizaje significativo. Una vez terminada la experiencia y cuantificada la problemática que existía antes del inicio, se menciona con orgullo que se logró el 90% de los estudiantes sí lean, vean y elaboren las actividades de aprendizaje de la información del Polychat y ChatGTP. ¿Cuál de los buscadores inteligentes Polychat y ChatGPT fue más funcional y eficiente para aprender computación básica 2? De donde el 83% prefirió el material didáctico digital adaptativo responsivo, Polychat, aunado que emplearon el polilibro sin tener datos o internet en su celular, empleando el software simple HTTP Server. Gracias, Cintia. Entonces, en el primer párrafo concluimos las tres estrategias, atención personalizada, cuestionario oral y trabajo individual, nos ayudaron a generar que el 90% de los estudiantes sí lean, vean y realicen sus actividades de aprendizaje. Pero algo muy importante, en el segundo párrafo lo mencionó Cintia, es, tenemos al Polychat de un lado y al ChatGPT del otro. ¿Cuál prefiere el estudiante? Y el 83% de los estudiantes prefirió el material que el docente había realizado. Es muy bueno el material que hay en la red, llámese ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok y otros. Pero el estudiante, como ya las actividades de aprendizaje están muy bien dirigidas, pues aprendió de forma kinestésica y por eso prefirió utilizar el PolyChat. En su extenso también debe de poner las referencias y deben de estar en el estilo APA, de preferencia la última versión, la 7.
Ya que escribimos, tenemos que darle el diseño y el formato que nos pide el Congreso. Y lo pusimos aquí de manera breve para cuando ya hagan su extenso, pues ya aplicamos esto. La extensión debe de ser de 6,000 a 7,000 palabras como máximo. Entonces tampoco exageremos escribiendo mucho, mucho, porque si no tenemos que recortar. Ujú. El tipo de fuente debe ser Times New Roman, 12 puntos, espacio doble con márgenes de 2,4, superior e inferior y a los lados 3. Y en nuestra hoja tamaño carta. Como nos lo dice, perdón, el estilo APA, los subtítulos deben de ir en altas y bajas. El tipo de letra está en New Roman, en negrita, de 12 puntos y alineados a la izquierda. Muy importante, como observamos en la parte práctica, los dibujos, las fotografías deben de ser insertadas en formato GIF o JPG, pero deben de estar referenciadas al estilo APA versión 7. Por eso hicimos el caso práctico, para que ustedes se guiaran. Si van a elaborar un cartel, pues su formato, su diseño varía un poco. Ujú. Debe de llevar el título de trabajo, debe de llevar el tipo de trabajo, el nombre de los autores, se recomienda que máximo sean 3, sus correos electrónicos, su institución, de donde nos acompañan, nuestro identificador ORCID y obviamente el contenido. Y en el contenido, pues debe de ir la parte institucional, organizacional, nuestros referentes teóricos, nuestra estrategia metodológica, el desarrollo, resultados y conclusiones. Y nuestro cartel normalmente mide 60 por 90. Pero si alguien quiere llevarlo más grande, pues es bienvenido. Hay impresiones. He aprendido un poquito de cuestiones de publicidad y es padre ese ambiente y se ven muy bonitos en diferentes materiales. Muy bien, vamos a entrar en el cuarto momento, que es, ya lo hicimos en forma manual, la experiencia, ya la escribimos y ahora vamos a tratar de ver cómo se hace, pero utilizando la inteligencia artificial. Pero solamente vamos a ver dos elementos por el tiempo. Vamos a ver cómo obtenemos una introducción y cómo sacamos una conclusión utilizando la inteligencia artificial. Y aquí es donde utilizamos la ingeniería de prompts. No sé si esté con nosotros Lili Cortés. Por favor, Lili, Sí, si alcanzas a ver bien el prompt que sí, está en el recuadro, ¿me harías favor de leerlo, por favor? sí. Prompt. Redactar una introducción de una experiencia que incluya referentes teóricos, relevancia de la experiencia y objetivos del tema. Estrategias para desarrollar los estilos de aprendizaje en base a la información obtenida del Polychat y ChatGTP. En tono formal, en 200 palabras. Escenario, educación nivel medio superior. Muy bien. Lo que está entre corchetes es el título de nuestro trabajo. Por eso debemos de ponerlo entre corchetes. Y le decimos cómo queremos esta introducción. ¿Va? Se pone de manera general. No le podemos poner muy, muy específico, porque si no, ya lo estaríamos escribiendo nosotros. ¿Y qué nos produce la máquina? ¿Qué nos produce el IA? ¿Qué nos produce el buscador generativo? Eh, Lili, ¿podrías leer lo que nos produjo, por favor? Sí. La presente experiencia se enmarca en el ámbito de la educación media superior y tiene como propósito analizar y aplicar estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, tomando como base la información obtenida mediante el uso de herramientas tecnológicas como el Polychat y ChatGTP. De acuerdo con Kolb, 1984, los estilos de aprendizaje constituyen formas particulares en que los individuos perciben, procesan y retienen la información, incluyendo directamente en su rendimiento académico y en la construcción de conocimientos significativos. En este sentido,
resulta relevante reconocer la diversidad de estilos en el aula para diseñar estrategias que potencien las capacidades individuales y fomenten un aprendizaje integral. La pertinencia de esta experiencia radica en la incorporación de plataformas digitales que permiten recopilar datos, generar retroalimentación inmediata y ofrecer orientaciones personalizadas. Tanto Polychat como ChatGTP se constituyen en referentes contemporáneos de apoyo a la enseñanza. Así facilitan la interacción, la resolución de dudas y el análisis de información en tiempo real. Los objetivos de este tema son identificar los estilos de aprendizaje presentes en los estudiantes, diseñar estrategias pedagógicas basadas en dichos estilos y valorar el impacto de las tecnologías conversacionales en la mejora de los procesos educativos en el nivel medio superior. Muchas gracias, Lili. Entonces, con el prompt que le inyectamos a la IA, nos produjo esta información. Observen que es buena, pero es muy general. Al ratito vamos a debatir, ¿va? Y también noten que, por ejemplo, nuestra referencia que nos puso, pues de 1984, es muy antigua, pero lo hizo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo aplicaríamos la ingeniería de prompts para producir la conclusión. Ujú. Y para eso preparamos este prompt. Cintia, ¿me podrías ayudar a leer el prompt, Sí. por Dice, favor? redactar las conclusiones de la experiencia que incluya la estrategia y desarrollo, resultados, retos y desafíos del tema, estrategias para desarrollar los estilos de aprendizaje en base a la información obtenida del Polychat y ChatGTP, en tono formal, en 200 palabras, escenario de educación nivel medio superior. Muy bien, entonces eso lo hacemos nosotros en un archivito de Word, se lo inyectamos a ChatGPT, ChatGPT, Gemini y cualquier otro buscador. Y que nos produce. mm, Cintia, ¿podrías ayudarme a leer la conclusión que fue generada por la IA? Sí. Dice, las estrategias implementadas para desarrollar los estilos de aprendizaje en el nivel medio superior, apoyadas en la información obtenida de Polychat y ChatGTP, permitieron constatar la importancia de diversificar las metodologías de enseñanza y de incorporar herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades individuales de los estudiantes. El desarrollo de la experiencia se centró en identificar los estilos predominantes, diseñar actividades diferenciadas y utilizar la retroalimentación generada por amplias plataformas para favorecer la comprensión y la participación activa en el aula. Los resultados evidenciaron un mayor interés de los estudiantes por las actividades que integraron elementos visuales, prácticos y reflexivos, así como una disposición más favorable hacia la colaboración y la autoevaluación. Asimismo, se observó que el uso de tecnologías conversacionales contribuyó a dinamizar la comunicación y a generar recursos complementarios de manera ágil y accesible. No obstante, los principales retos y desafíos identificados se relacionan con la necesidad de capacitar a los docentes en el uso pedagógico de estas herramientas, garantizar el acceso equitativo a la tecnología y promover un uso crítico de la información proporcionada por los sistemas automatizados. En conclusión, la experiencia demostró que la integración de estrategias diferenciadas y recursos digitales favorece la atención a la diversidad y potencia el aprendizaje significativo en este nivel educativo. Perfecto, muchas gracias. Entonces vean cómo la máquina sí produce pues unas conclusiones, sí produce una introducción, pero ahorita vamos a entrar a esta parte, ir en plenaria la actividad uno con la actividad 2, es decir, lo que hicimos en forma manual y lo que se hace utilizando la inteligencia artificial. Vamos a analizar los pros y los contras, los beneficios, las ventajas, desventajas de cada manera o forma en que pues escribimos. Y haciéndolo de manera manual, de manera humana, le pusimos aquí, tenemos ventajas como describir de manera personal y en un contexto propio la experiencia. Adquirimos experiencia al escribir los contenidos teóricos y comentar la experiencia real. También desarrollamos la memoria y la fácil comprensión de los conceptos y los temas por la experiencia vivida. Pero también la inteligencia artificial nos ayuda en algunos sentidos porque tenemos fácil acceso a la información y de manera rápida. Vamos estableciendo la comunicación
y hay retroalimentación inmediata. Y si ustedes se fijan, los borradores que nos generó, pues son buenos, pero yo les llamaría nada más borradores. Los contras de escribir en forma manual no es tanto contras, sino pues son situaciones que tenemos que ir analizando. Y obviamente el tiempo de elaboración y desarrollo del tema implica un gran esfuerzo mental y de inspiración. Sí nos lleva tiempo escribir lo que vivimos en 5 o 6 meses o en un año. Y algunas personas pues, presentan dificultades para darle coherencia a todos los elementos que nos pide un extenso. Pero también utilizar la inteligencia artificial pues tiene sus desventajas. Si ustedes observaron la introducción que leyó la compañera Lili, en las conclusiones que nos hizo favor de leer Cintia, pues observamos que es una redacción generalizada. Tenemos que aprender cómo identificar un documento que es generado por la IA y no hay como la práctica. Falta de originalidad porque no muestra particularidades, sino habla en forma general. Y obviamente, pues dependemos en forma excesiva a veces de las redes. Y si no hay red, pues no hacemos nada. Y obviamente nuestras habilidades en la redacción pues, se van limitando, pero nos ayudan como borradores. Entonces, esta es una situación que vivimos ya día a día. ¿Cómo detectar que un documento es generado por un IA? Cuando somos evaluadores, pues nos encontramos esa situación de trabajo y no hay como la experiencia para decir, ay, es un trabajo generado por una inteligencia artificial o es un trabajo apoyado en la inteligencia artificial, pero el escritor le puso su toque fino. O de plano es un trabajo que escribió la persona en forma manual. Eso es parte de nuestro trabajo como evaluadores de ponencias o de otros eh, trabajos que tenemos que realizar. Vamos a hacer el cierre de este taller y por ahí escribimos que es muy importante hacer un extenso. Yo considero que hay que apoyarnos en la IA, nada más como borrador, y empezar a escribir nosotros con nuestras propias palabras, nuestras ideas. Aunque no hay una estructura tácita, implícita en lo que son las reflexiones y las experiencias, pero recomendamos que se basen en una como las que le acabamos de mostrar, para que así los evaluadores, pues ya en su lista de cotejo o en su rúbrica, vayan viendo si tiene lo elemental del extenso. Y entonces, si lo cumple, pues ya podemos generar un conocimiento en nuestros estudiantes o en nuestros compañeros de trabajo, ya sea en el ambiente académico o en la industria privada. Y eso sería todo por mi parte, doctora Erika. Sí, muchas Voy a gracias, dejar de doctor. compartir. Sí, bueno, pues estamos entonces ya en la parte de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentar algo, puede levantar la mano. Con todo gusto, si desean que ampliemos la parte de cómo son las etapas, pero ya en la práctica, ¿no? En base a esta experiencia que vivimos. Ok, pues ya tenemos algunas manitas levantadas. A ver, IPN, Gerardo Jesús, adelante. Eh, Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, Sí, fuerte y claro, muy bien. Gracias. Maestro Humberto, si me podría asesorar de el extenso, si hay un máximo de hojas que piden regularmente, esa es una pregunta. ¿Hay un máximo en el cuanto a las cuartillas? Y la otra, la introducción regularmente con cuántas palabras se conforma. Lo entendí bien, eran 2000 o hierro. ¿Hay un número limitado en la introducción? bien. Primero, cuando entramos a la parte de diseño y formato,
el Congreso pide 6,000 a 7,000 palabras en espacio doble. Times New Roman número 12. Eso nos arroja, por ejemplo, yo ya escribí un extenso y a mí me arrojó como 19 hojas, maestro Gerardo. Eh, Ellos nos ponen la medida en palabras, 6,000 a 7,000. Entonces tenemos ese margen para escribir. Word nos permite ir contando las palabras. Yo repito, escribí como 6,000, un poquito más, en un extenso para hacer este curso taller y me llevé como 19 hojas, profesor. Con que no rebasemos las 7,000 palabras. Ujú. Y nuestras imágenes si llevamos, si no, pues puro texto. Con referente a la introducción, no hay límite. O sea, de que digan que debe de ser una hoja, que debe ser 2 hojas. No. Mm, Nosotros en introducción, pues ponemos un poquito la entrada de lo que consta en la experiencia, un poquito nuestros referentes teóricos, nuestra relevancia y nuestros objetivos. A veces los separamos como tal, o a veces todo va en el mismo párrafo. Ya es cuestión del escritor, cómo prefiere escribir. Ajá. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor Humberto. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. En lo que se animan, yo tengo una pregunta. Doctor, vamos a imaginar que yo tengo un escrito, pero resulta que no hice 6,000, de 6,000 a 7,000 palabras, sino que nada más me salieron como 4,500, ¿no? Entre 4,000 y 4,500. Pero el AMSI me está pidiendo de 6,000 a 7,000. Yo podría meter este texto a inteligencia artificial y solicitar como asistente que me genere un texto entre 6,000 y 7,000. Si yo lo hiciera y la inteligencia artificial lo generara, con esta discusión de la ética, es pertinente, no se vale, yo tengo que ampliarlo, ¿no? O al revés, ¿no? Yo tengo un texto de 7,500 y le pido al chat GPT que me lo reduzca, ¿no? Y entonces él lo reduce. Esto, de alguna manera podríamos considerar, no estoy yo plagiando, porque es mi propio texto, nada más me lo está acomodando, ¿no? Ampliando o reduciendo. ¿Está esto bien o es algo que no se recomienda? No, sí, yo recomiendo que utilicemos las herramientas de inteligencia artificial o materiales que ya hay hechos en Google o en Gemini, porque nos basamos en ellos. Por eso son las referencias teóricas o conceptuales. Eh, si me falta texto, bueno, puedo ocupar la herramienta para añadir un poquito, pero ponerle mi toque fino, no nada más copiar y pegar, sino me sirve de base y yo empiezo a parafrasear. Ujú. Y obviamente pongo como referencia eh, el autor de donde lo estoy obteniendo. O sea, el ChatGPT sí me da referencias si yo le pido referencias. Si no le pido referencias, pues no me pone ninguna, porque no la estoy pidiendo. Pero si yo le pido referencias y que estén actualizadas, sí las pone. Y entonces así ya no estoy violando los derechos de autor, porque también hago referencia al autor que me está mandando la red. O sea, la red toma información, el ChatGPT, el buscador, toma información de la red. Si nosotros hacemos la referencia correspondiente, no estoy violando los derechos de autor. Ujú. Pero yo tengo que pedírselo, que me ponga las referencias de este tema que yo ya empecé a escribir, pero nada más escribí 4,000 y necesito 6,000. Entonces me ayuda, a lo mejor yo vi 3 estrategias. Si le pido a la red más información, me va a mandar 6 estrategias. Entonces le pego las otras tres, aunque yo no las haya hecho en forma práctica, pero pues es información al final del cabo, ¿va? Ahora, la otra, yo hice 7,500 y el AMSI me pide que no rebase 7,000.
y el comité se va a poner bien estricto y va a decir, rebasaste el 7000, redúcelo, ¿no? Pues puedo ocupar la red para que sintetice la información. Nosotros también podemos hacerlo, pero nos lleva más tiempo. Ujú. Entonces, ocupar esas herramientas para mí es una gran ayuda y sí las ocupo, pero ya que las produce, me pongo a parafrasear. Ujú. Y obviamente, sí, anoto la referencia. Y así no estoy violando ningún derecho de autor y estoy actuando de manera ética. Sí, doctora. Sí. Ahora, en el caso que yo considere que tengo una parte teórica y tengo datos y ya he puesto yo los resultados, pero una de las recomendaciones cuando revisan mi extenso es que en la parte de la discusión y las conclusiones, sea más, pues más profunda y recupere y discuta más con la teoría, por ejemplo, y yo le digo al ChatGPT y le doy ese rol, ¿no? O sea, eres un investigador en educación, experto en la temática, tal. Tienes a estos autores con estas teorías. Por otro lado, hago una síntesis, de los hallazgos obtenidos. ¿Podrías generarme una discusión? Esto, bueno, obviamente yo ya tengo la mía, pero esto abonaría, digamos, como para poder tener un comparativo, enriquecer, ponerme a pensar, más allá de lo que he hecho. O también diga, porque lo dicen es que no, pues si lo hace ChatGPT, que es uno como de los miedos que tienen muchos los profesores, ¿no? El estudiante está faltando, ¿no? A un principio, ¿no? Ético. ¿Cómo ve esto? Totalmente debemos de ocupar las herramientas. Ujú. Eh, Nosotros tenemos mucho andiamaje de conocimientos y empezamos a hacer esas discusiones teóricas, discusiones de los resultados. Pero si una máquina nos apoya buscando información de diferentes autores, porque obviamente va y consulta bases de datos y algunas revistas especializadas que le dan acceso, no todas le dan acceso, pero sí algunas sí le permiten entrar a los buscadores y a obtener información. Y entonces nos estaría ahorrando un poquito de trabajo que nosotros tenemos que hacer en forma manual. Buscar en las revistas especializadas nos lleva tiempo y a veces nos lleva dinero, porque pagamos por entrar a revistas especializadas de unos temas. Entonces, sí, debemos de ocuparla como herramientas, ya que nos produce esa discusión de resultados, nosotros lo analizamos y obviamente los parafraseamos. Es decir, que no sea un copia y pega, ¿no? Sino que obtenemos la información, la analizamos nosotros y parafraseamos. O sea, obtenemos un conocimiento. Y para mí es muy válido. Y se nota, o sea, cuando la información es sacada de la red, notamos cierta manera. Hay coherencia, hay una buena redacción, perfecto, pero es generalizada, no aterriza en casos muy particulares. Ujú. Como en la que nos sacó de los referentes teóricos, pues mencionó a Cole en 1984. O sea, nos damos cuenta que es muy antigua y habla de términos muy generales. Y ya cuando nosotros lo hacemos, la experiencia, pues es lo que vivimos día con día, hoy en el presente. Entonces sí notamos la diferencia en la forma de escribir de la IA con la persona. Ok, y bueno, y donde sí también muy válido es pedirle al ChatGPT, ¿no? O a alguna otra aplicación de inteligencia artificial que haga una revisión de redacción, ¿no? Que me corrija los errores ortográficos, que no me alcanza a corregir Word y que corrija el formato APA también, ¿no? Como para que ya no haya pretexto y no tengamos trabajos con estos errores, ¿no? También. Sí, una parte de la estructura son las referencias y pues las evalúa, ¿no? La persona que está revisando el trabajo. Y a veces combinamos diferentes sistemas de referencia.
o diferentes versiones del APA. Entonces, si nosotros le damos la instrucción, ya lo hicimos, pero a veces por ahí nos equivocamos por el dedo, ya le decimos que lo revise, ¿no? Y es bien válido al sistema APA, pues la versión 7 es la que nos pide el Congreso y nos ayuda muchísimo. También le podemos pedir referencias y empezar a hacer la experiencia o la investigación. Pero nos lleva más tiempo estar navegando en forma manual en la red. O sea, ocupamos Gemini, ocupamos ChatGPT, nos lleva más tiempo hacerlo en forma manual. Ujú. Sí. No sé si alguien tuviera alguna pregunta más para el doctor o algún comentario. No, no hay ningún comentario. Bueno, pues entonces con esto concluimos. Los invitamos a todos a entrar a la plataforma, a ver los contenidos que están en Moodle y bueno, obviamente a participar en el Congreso y a realizar lo que son los extensos. Y si no han hecho el resumen, bueno, pues enviar, ¿no? En primera instancia el resumen para poder quedar inscritos. Y con esto concluimos. Muchas gracias, doctor Humberto Díaz. Extiendo también mi agradecimiento a la doctora Estela Carranza, que también ha participado Sí. en esta presentación, en la creación de esta presentación y en la construcción también del taller en Moodle. Y los invitamos para el día de mañana, 3 de septiembre, a nuestra siguiente sesión que va a impartir la doctora María Sara Araceli Hernández Hernández con la temática investigación con enfoque cualitativo. Muy bien, pues entonces nos vemos mañana. Muchas Muchas gracias a gracias. todos por su tiempo. Muchas Doctora, muchas gracias a todos. gracias. Y al doctor Farnum, por favor, gracias por permitirnos usar su plataforma desde Panamá. Y, y bueno, también decirles si todavía no han registrado su asistencia, está en el chat. Pueden registrarla. Hasta luego.